Buenas tardes, Lisa.
Buenas tardes a todos los alumnos. Buen día, perdón, todavía no es las 12. Ya, por favor, verifiquen si tienen el audio, si tienen la pantalla visual. Buenos días, Buenos Lice. días, Sí, se ve y sí se sí, escucha. te escucho, Muy Charlie. bien. Eso es. Entonces empezamos la clase de ahora. Las tres unidades que vienen es para el segundo parcial. En esta unidad vamos a ver las medidas de concentración, asimetría y kurtosis. Medidas de concentración, asimetría y kurtosis. Vamos a empezar con las medidas de concentración. ¿Qué es una medida de concentración? Mide el grado de igualdad o desigualdad en el reparto o distribución, que puede ser del ingreso, puede ser reparto, distribución de la población, puede ser reparto, distribución de las inversiones, reparto, distribución de la tierra en Santa Cruz, a eso se está refiriendo. ¿Está bien? Mide el grado de igualdad o desigualdad en el reparto o distribución, puede ser del ingreso, puede ser de la tierra, puede ser de las inversiones, puede ser de la población, a eso se está refiriendo. Para calcular este índice, tenemos el índice de concentración. A partir de ahora lo vamos a llamar el índice de concentración con una C mayúscula. D como es concentración, la C viene de concentración, ¿no? Automáticamente ustedes saben que es el índice de concentración. Va a ser igual a partir de la sumatoria del primer valor hasta el último valor menos 1, es menos 1. De P subíndice I menos Q subíndice I. Después vamos a indicar que es PI, de dónde sale Q de I. Todo dividido entre la sumatoria a partir del primer valor hasta el último valor menos 1 de P subíndice I. ¿Está bien? Sub I si quieren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este formulario? No sabemos qué es PI, no sabemos Q de I, no conocemos. Para eso, primero tenemos que calcular la frecuencia relativa. Ustedes ya la conocen, la frecuencia relativa, que es H minúscula subíndice I. ¿De dónde sale? Sale de dividir la frecuencia absoluta, el F minúscula quiere decir de nuestra tabla de datos, sobre el total de datos, sobre N. ¿Está bien? La frecuencia relativa es H minúscula de I, que sale de dividir el F de I minúscula sobre el total de datos. ¿Está bien? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre el total de datos, quiere decir. ¿No? Ya lo sabían calcular. También tienen que calcular H minúscula subíndice G. ¿De dónde va a salir esta frecuencia relativa de H de G? Sale de la multiplicación de XI por F de I. Vale decir, XI es la marca de clase, F de I la frecuencia absoluta. Todo dividido sobre la sumatoria de XI por F de I. Le estamos llamando frecuencia relativa que sale del total, ¿no? De la sumatoria total de XI por F de I. Entonces, estos dos indicadores primero tienen que calcular antes de determinar qué es P de I y qué es Q de I. ¿Está bien? Bueno, una vez que han encontrado estas letras minúsculas, H de I, H de G, en el segundo paso lo van a volver mayúscula la HI, la H de G. ¿Cómo se vuelve letra mayúscula? Lo tienen que ir acumulando, quiere decir. Tienen que ir acumulando los datos de H de I hasta el último valor. A eso le estamos llamando H mayúscula, ¿no? Frecuencia relativa acumulada, quiere decir, de I. El otro, el H de G, igual tenemos que ir acumulando sus valores del H minúscula para que se vuelva H mayúscula. Entonces, están frecuencia relativa acumulada de G, quiere decir. Siguiendo el ejemplo que tenemos de la clase, estos son los salarios que estamos observando desde la segunda clase, ¿no? Salarios semanales en dólares. En esa empresa hay 30 obreros que reciben salarios semanales, hay 7 obreros que reciben entre 10 a 24 dólares, 4 obreros reciben entre 24 a 38 dólares semanalmente
7 obreros reciben entre 38 a 52 dólares semanalmente. La mayoría, 8 trabajadores, su sueldo está entre 52 a 66 dólares semanalmente. Hay 3 trabajadores que reciben entre 66 a 80 dólares semanalmente y tan solo un trabajador, su sueldo está comprendido entre 80 a 94 dólares. Esa es la frecuencia absoluta cuando hacen el análisis en forma absoluta. Esta información también lo podemos analizar en forma relativa. Ahí está el HDI, en forma relativa, en forma porcentual, quiere decir. Estos 30 trabajadores que trabajan en la fábrica representan el 100%. El 1 es el 100%. De ese 100% de los trabajadores, 23% de los trabajadores, su sueldo es entre 10 a 24 dólares semanalmente. 13% de los trabajadores reciben entre 24 a 38 dólares semanalmente. 23% de los trabajadores reciben su salario entre 38 a 52 dólares. 27% de los trabajadores, casi una tercera parte, dice, de los trabajadores, reciben su sueldo entre 52 a 66 dólares. 10% de los trabajadores, su sueldo está entre 66 y 80 dólares y apenas el 3% recibe su sueldo entre 80 dólares a 94 dólares semanalmente, ¿no? Esa es la tabla que teníamos. A esta tablita queremos aplicarle el índice de concentración, ¿está bien? Entonces calculamos el índice de concentración, que esta es la formulita. Para calcular el índice de concentración necesitamos conocer qué es PDI, qué es QDI. Para conocer qué es PI, qué es QDI, primero aplicamos estas dos formulitas. La frecuencia relativa de I, la frecuencia relativa de G. ¿Está bien? Reconocemos nuestro formulario, ahí está, ahí le ponemos. HDI, frecuencia relativa, sale de la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Abre una nueva columna. En los ejercicios para este tema siempre les van a dar límite inferior, superior y FDI. Siempre. Todo lo demás ustedes van rellenando lo que falta según lo que les pide el formulario. En el formulario necesitamos calcular el HDI. Estamos abriendo una columna HDI. HDI, ¿a qué es igual? Es igual al FDI sobre N. ¿Está bien? Está diciendo el H, la frecuencia relativa para el primer intervalo es igual a la frecuencia absoluta del primer intervalo sobre N. La frecuencia absoluta del primer intervalo es 7 sobre N, 30 sobre el total, da 0,23. De ahí está saliendo el 0,23. ¿Está bien? La frecuencia relativa del segundo intervalo es igual a la frecuencia absoluta del segundo intervalo sobre el total de datos. La frecuencia absoluta, FDI en el segundo intervalo, 4. Sobre el total de datos, 30. Su resultado, 0,3. De ahí está saliendo el valor. Y así sucesivamente ustedes van aplicando hasta el último intervalo. HD6, ¿no? Frecuencia relativa del sexto intervalo es igual a la frecuencia absoluta del sexto intervalo sobre el total de datos. En el último intervalo, el FDI vale 1. 1 sobre 30, 0,03. ¿No? Entonces el HDI sale de la columna de FDI. Cada valor van dividiendo sobre su total. 7 sobre 30, 0,23. 4 sobre 30, 0,13. 7 entre 30, 0,23. 8 entre 30, 0,27. 3 entre 30, 0,1. 1 entre 30, 0,03. Todo tiene que sumar 1. O 0,99 o 1,01 si es que no redondean. Tiene que tender a 1. Tiene que tender a 1. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora tenemos que calcular la frecuencia relativa de G, H de G minúscula. Pero en la formulita, fíjense, H de G, necesitamos el XY por el FDI antes de aplicar. Entonces, todo lo que no hay, ustedes van con la lectura de la fórmula, solamente están haciendo seguimiento a la fórmula. Lo que les va pidiendo la formulita, ustedes van abriendo una nueva columna. Abrimos una nueva columna, tenemos que calcular XY por FDI. XY por FDI. Está diciendo multiplique la marca de clase, que es XY, con su frecuencia absoluta, FDI minúscula.
Entonces decimos, cuando XY 17 por 7, por su FDI 7, 119. Cuando XY 31, FDI 4, 31 por 4, 124. Cuando XY 45 por su FDI 7, 315 la multiplicación. Cuando XY 59, su FDI 8, 472 la multiplicación. Cuando XY 73 por su FDI 3, 219. Cuando XY 87 por su FDI 1, 87. Hacemos la sumatoria de toda la columna de XY por FDI. Vamos sumando 119 más 124 más 315 más 472 más 219 más 87. 1336 la sumatoria. En su formulario, en el denominador, ahí está, sumatoria de XY por FDI. Entonces, ahora sí, recién abrimos la columna. Frecuencia relativa de G, decimos, H minúscula de G, y aplicamos la formulita. De igual manera, las dos formas pueden hacerlo directamente. Los que lo entienden no necesitan aplicar las formulitas, si lo entienden, directamente en el cuadrito van calculando, ¿cierto? Si no lo entienden, hasta que se acostumbren con el formulario, todo el tiempo tienen que estar mirando para reemplazar en el formulario hasta que se acostumbren. Cuando se acostumbren de memoria, ya directamente calculan todo. Entonces, H de G es igual a XY por FDI sobre la sumatoria de XY por FDI. La frecuencia relativa del primer intervalo de G es igual a la marca de clase del primer intervalo por la frecuencia del primer intervalo, dice, sobre la sumatoria total. Entonces, XY por FDI en el primer intervalo, 119. Sobre su total, 1336. 119 sobre 1336, 0.09. La frecuencia relativa de G del segundo intervalo es igual a la marca de clase del segundo intervalo por la frecuencia absoluta del segundo intervalo sobre el total de la marca de clase por la frecuencia total, quiere decir. Tenemos que buscar X por F en el segundo intervalo. En el segundo intervalo, 124. Sobre el total, 1336, 0.09 sale su resultado. ¿No? Y así sucesivamente van reemplazando uno por uno hasta el último intervalo. La frecuencia relativa del sexto intervalo es igual a X por F de I en el sexto intervalo, quiere decir sobre el total. XY por F de I en el último intervalo, en el sexto intervalo, 87. Sobre su total, 1336, 0.06, el H de G. ¿No es cierto? Una vez que calcularon H de G, otra vez la sumatoria tienen que ir sumando, tienen que sumar 1, o 0.99, o 1.01, tiene que tender a 1, siempre tiene que tender a 1. ¿No? Si lo redondea, va a dar exactamente 1. Ya está. Ya hemos encontrado HI, H de G, en letras minúsculas. Ahí tienen H de I, H de G. El segundo paso, tenemos que acumular, dice, tenemos que volver esta H minúscula de I, tenemos que volverle H mayúscula de I. Para que se vuelva H mayúscula, simplemente tienen que ir acumulando, dice. El primer valor de H de I es 0.23, eso es lo que copiamos. A ese 0.23 le vamos sumando, le vamos acumulando el siguiente que es 0.13. 0.23 más 0.13, 0.36. 0.36 más 0.23, 0.59. 0.59 más 0.27, 0.86. 0.86 más 0.1, 0.96. 0.96 más 0.03, redondeándolo, 1. Siempre tiene que llegar a 1, el último valor. ¿Está bien? A esa H mayúscula de I, en nuestro formulario le estamos llamando PDI. PDI, de ahí está saliendo el PDI. Lo mismo, esta letra minúscula de H de G, abrimos una nueva columna, lo vamos a acumular. Si lo vamos a acumular, lo vamos a volver H mayúscula de G. Entonces, el primer valor va a ser 0.09, ¿no? Más el siguiente 0.09, más 0.09, 0.18. 0.18 más 0.24, 0.42. 0.42 más 0.35, 0.77.
0,77 más 0,16, 0,93. 0,93 más 0,06, 1 redondeando, ¿no es cierto? El último valor tiene que acumular hasta 1. Entonces, el H mayúscula de G, para nosotros, lo estamos llamando Q de I en nuestro formulario. Q de I, ¿no? Está saliendo de acumular las H's, ¿no? Es como la frecuencia absoluta antes, la F mayúscula calculaban, iban acumulando, ¿no es cierto? Colocaban el 7 primero, al 7 le iban sumando más 4 y se volvía F mayúscula de N, que se llama frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta ascendente. ¿No es cierto? Exactamente lo mismo funciona con las H's. Están acumulando. Si ya tenemos P de I, Q de I, ya estamos para reemplazar en la fórmula del índice de concentración. Ya tenemos los datos del índice de concentración. Ahí están, los valores de P de I, Q de I. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para aplicar la formulita? En el numerador dice, busque la diferencia. Busque la diferencia entre P de I menos Q de I, ¿no? Y ¿cuál es la sumatoria de la diferencia entre P de I menos Q de I? Abrimos una nueva columna, P de I menos Q de I. La sumatoria siempre está en el último, en la última línea de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, hacemos la diferencia. Cuando P de I 0.23 menos Q de I 0.09, 0.14. Cuando P de I 0.36 menos Q de I 0.18, 0.36 menos 0.18, 0.18. 0.59 menos 0.42, 0.17. 0.86 menos 0.77, 0.09. 0.96 menos 0.93, 0.03. El último, 1 menos 1, 0. Siempre se va a hacer 0. Como se hace 0, de ahí está viniendo la formulita este n menos 1. No entra, está diciendo el último intervalo. Desaparece, está diciendo, ¿no? Eso significa en el formulario. Una vez que han hecho la diferencia, buscamos la sumatoria de toda la columna. Tenemos que sumar toda la columna. 0.14 más 0.18 más 0.17 más 0.09 más 0.03 da 0.61. Ya tenemos la sumatoria. Ya estamos en condiciones de aplicar el formulario del índice de concentración, ¿no? Una vez que han encontrado el P de I y Q de I, hacen la diferencia y también en el formulario ahora nos vamos a ubicar. Dice, tercero, reemplazamos el tercer paso. Reemplazamos en el formulario el índice de concentración, ¿no? En el numerador dice sumatoria de PI menos Q de I, ya lo tenemos en la tablita. P de I, Q de I, 0.61, 0.61. 0.61. Dividido sobre la sumatoria de P de I, a partir del primer valor del primer intervalo menos el último intervalo, quiere decir. ¿Está bien? La columna de P de I tenemos que ir a sumar. P de I solamente, esto de acá. 0.23 más 0.36 más 0.59 más 0.86 más 0.96. Este 1 no entra, es menos 1. Por eso dice la fórmula menos 1. Suma 3. A ver, convénzanse, súmenlo. 3 va a dar. En el examen, este es el error común que cometen una cuarta parte de los alumnos. Toda la columna le suma más el 1. 4 va a dar con el 1. No. En el formulario, lo que dice, a partir del primer intervalo, ese n-1 menos el último intervalo, no entra este valor, está diciendo, no entra, acuérdense, no entra. Una notita, ¿no? Tienen que acordarse en su formulario, no entra. Si no entra ese 1, 3 suma todo, ¿no? Ya van a hacer un ejercicio, se van a convencer ahorita. Entonces es 3, 0.61 entre 3, 0.20 da. 0.20 es el indicador. Este índice de concentración todavía no lo podemos interpretar. Es un primer paso para encontrar el índice de concentración de Gini. Ese índice de concentración de Gini es el que vamos a interpretar y vamos a ver qué significa. Entonces, fíjense,
El índice de concentración de Gini sale de dividir el índice de concentración, lo que ya hemos calculado, sobre 2. ¿Está bien? ¿Qué significa el índice de concentración de Gini? Significa que si tiende a 1, si el indicador tiende a 1, nosotros vamos a concluir que existe un alto grado de concentración en pocas personas, en pocas empresas, en pocos bancos, en pocas parcelas, ¿no? Depende de qué es lo que están analizando, ¿está bien? Entonces, si tiende a 1, concluimos existe un alto grado de concentración en pocas personas. Si estuviésemos repartiendo la torta, una torta en una empresa estamos trabajando, ahí trabajamos 50 personas, por decir, ¿está bien? 50 empleados. Repartimos la torta. Si aplicamos el índice de concentración de Gini, si tiende a 1 el indicador, está diciendo existe alto grado. La torta se lo están comiendo pocas personas. La mayor parte de la torta, se lo están terminando pocas personas, quiere decir. Si tiende a 1. Si tiende a 0 el índice de concentración de Gini, significa no hay grado de concentración. La torta, más o menos, todos han participado, todos tuvieron su pedazo que les corresponde, ¿no? Más o menos está bien distribuida la torta. En ese sentido tienen que entender. Otra forma de ver, si estamos hablando de la tenencia de la tierra en Santa Cruz, queremos analizar cuál es la tenencia de la tierra en Santa Cruz, ¿no? Los que producen soya, frijol, trigo, etcétera. ¿Cómo está repartido la tierra? Los que tienen 50, 100, 200 hectáreas, etcétera. Si el indicador tiende a 1, nosotros vamos a concluir que la tierra está concentrada en pocas personas. La mayor cantidad de tierra, hay pocas personas como propietarios, quiere decir. Si el indicador tiende a 0, nosotros vamos a concluir que la tierra está más o menos bien distribuido. Está bien distribuido. ¿Está bien? A eso se está refiriendo este indicador. Sirve para ver la situación entre los países en la cuestión de vivienda, de los ingresos, etcétera, cuando se aplica las encuestas que realiza el INE cada 10, cada 20 años, ¿no? Para medir el grado de pobreza y comparar entre países cómo estamos en un momento del tiempo. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer? En este caso, el índice de concentración de Gini es igual al índice de concentración AC dividido entre 2. Ya calculamos el índice de concentración. Si se sale en 10 minutos, se vuelven a conectar. Ya tenemos el índice de concentración que vale 0,20. Dividido entre 2, 0,10. La pregunta a todo el curso. ¿0,10 tiende a 1 o tiende a 0? ¿Qué dicen? ¿Tiende a 0 o tiende a 1? Alba Illanes, Belén Eigües, Claudia Espinosa, Daniel Inturias, ¿qué opinan? ¿Tiende a 0 o tiende a 1? ¿Tiende a 0? Tiende a 0, tiende a 0. Esto tiende a 0. No, si no, le vamos a poner ahí para que tengan de ejemplo. Le vamos a insertar un símbolo. Tiende, ¿no? Tiende más o menos, ya. Tiende a 0. A 0. Tiende a 0 quiere decir. ¿Está bien? Tiende a 0. Su tendencia es hacia 0, está diciendo. ¿Cuál va a ser la interpretación? Como nuestro índice de concentración tiende a 0, nosotros vamos a concluir en la tabla que tenemos acá, lo que estamos analizando, son salarios en dólares semanalmente. Está diciendo, ¿cómo están distribuidos estos salarios en esa fábrica entre los obreros? Si tiende a 0, decimos, está más o menos bien distribuido. No hay concentración de los salarios, está diciendo. Está más o menos bien distribuidos los salarios en esa empresa. ¿Por qué? Porque tiende a 0. ¿No es cierto? Entonces, concluimos que los sueldos en esa fábrica son más o menos uniformes, otra forma de ver, homogéneos, ¿no? Más o menos. No, nunca todos van a ganar por igual, no puede haber esa posibilidad, porque todos
estudiamos según el nivel de educación que tienen, según la herencia que reciben, lo que sus antepasados se han esforzado. O sea, nunca va a haber nada por igual. Siempre todos tenemos que hacer el esfuerzo de mejorar según lo que nos esforzamos o la herencia que poseemos, eso es lo que tenemos. Entonces, por eso decimos más o menos está bien distribuido. ¿Se entendió? Preguntas. Preguntas hasta esta parte. Le dicen en la fórmula de índice de concentración de Gini, siempre va a ir dividido sobre 2. Sí, siempre dividido entre 2. Esta es su formulita. En su formulario, al terminar la clase, en un hojito ustedes ya tienen que ir resumiendo las 5 unidades. En una hojita tienen que hacer entrar. Siempre tienen que poner su título de la fórmula y su formulita al ladito. Índice de concentración de Gini va a salir del índice de concentración dividido entre 2. Y el índice de concentración le ponen su nombre igual, índice de concentración, ahí tienen, es igual a C, que viene de la sumatoria del primer intervalo menos el último intervalo, quiere decir de la diferencia entre P de I menos Q de I, todo sobre la sumatoria a partir del primer intervalo menos el último intervalo de P de I. ¿No es cierto? Y para aplicar esta formulita, está diciendo primero tienen que encontrar la frecuencia relativa de I, la frecuencia relativa de G, ¿no es cierto? Y ahí están sus formulitas también. Si no tienen estas formulitas, no van a poder aplicar, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más para que podamos hacer un taller para reforzar el conocimiento. Ustedes van a hacer ahora preguntas, consultas. ¿Se entendió? Ya, saquen su cuadernillo. Tienen que tener un cuaderno para la materia, no una hojita. Si no, lo van a ir mezclando, se van a ir olvidando de la hojita. Siempre tienen que tener un cuadernillo para la materia. Cada clase siempre van a terminar con un ejercicio. Entonces, esto que hemos aplicado, lo que estamos aprendiendo ahora, ustedes van a reforzar su conocimiento volviendo a hacer otro ejercicio. Lo vamos a llamar taller, todos están participando. Antes nos juntábamos, en grupo lo hacíamos. Ahora, pero no va a haber ningún problema. De todas maneras, por los 5 puntos, ahí tenemos la información de ventas. Las ventas pueden ser semanal, puede ser diario, puede ser mensual, depende cómo quieran analizarlo. ¿Está bien? Entonces, tenemos el límite inferior, límite superior y la frecuencia absoluta. Siempre les van a dar esos datos. Todo lo que falta en el formulario, ustedes tienen que ir calculando. ¿Está bien? Ustedes tienen que ir calculando. Entonces, hay ventas en unidades de 10 a 50 unidades, 42 operaciones se realizaron. 42 operaciones vendieron entre 10 a 50 unidades, 25 operaciones se realizó entre 50 a 100 unidades, 13 operaciones se realizó entre 100 a 200 unidades, 10 operaciones se realizó entre 200 a 500 unidades, total de operaciones de ventas hechas 90. ¿Está bien? Entonces, esta tablita en su apunte en 5 minutos, copien la tablita para que yo vaya al encabezado lo que tienen que hacer de nuevo, exactamente, para que tengan ahí, ¿no? Lo que tienen que fijarse, ir haciendo lo que falta. Copien primero los datos para el taller. Terminan de copiar.
Listen, su micrófono está desactivado. Sí, adelante. Ah, no, le decía que su micrófono está desactivado porque veía que estaba escribiendo en su pantalla. Ah, ya, no. Ustedes, el XY es la marca de clase, ya saben, es un Sí. promedio, ¿no es cierto? Sale de sumar el límite inferior más el superior dividido entre 2. ¿No? Sí, listo. Solamente, ya. Ah, ya, ¿Ya ya, está? claro. ¿Ya lo copiaron? Sí. Listo. Entonces, subimos ahora a nuestro formulario. Ahí está. Eso es lo que tienen que hacer. Ahí tienen el formulario. Tienen que calcular HI, HDG. Tienen 20 minutos. Después ya terminan de hacer esto. Vamos a pasar a la segunda. No, ya lo pueden aplicar directamente. No, ahí tienen el cuadro para que se ubiquen. No hay forma de que se equivoquen. Si se desconectan, se vuelven a conectar.